Dejamos ya el ámbito de la periodización. Creo que con esto os habéis hecho una idea bien clara de cómo es la cronología de Egipto y de cuáles son las razones por las cuales nosotros periodizamos, como lo hacemos, la historia de Egipto. Y vamos a pasar a comentar muy brevemente algunos aspectos de geografía de Egipto. Fijaros de entrada en estas dos fotografías tomadas por satélite. Son fotografías espléndidas, especialmente la segunda, que está mejor enfocada, como podéis ver. En estas fotografías podéis ver algo esencial, y es hasta qué punto Egipto, como escribe Heródoto, es un don del Nilo. Heródoto se refería en realidad esencialmente al delta, a toda la parte bajo egipcia de Egipto. Pero la aseveración es válida en realidad para todo el país, porque si os fijáis, si el Nilo no hubiera existido, en la actualidad esta parte de la Tierra sería un desierto absolutamente árido. Si no lo es, si existe esta línea de tierra fértil y este amplio delta que se abre al Mediterráneo, es justamente por la existencia del río. Como todos vosotros sabéis, sin duda, el Nilo es el río más largo del mundo. Es un río que corre desde los lagos del África Central y desde las altas montañas de Etiopía hacia el Mediterráneo a lo largo de 6.000 kilómetros. Como os digo, las fuentes del Nilo son dobles. Por un lado, tenemos el Nilo Blanco, que nace de los lagos del África Central. Y por otro lado tenemos el Nilo Azul, que nace de las montañas de Etiopía. Estas dos ramas del Nilo se unen en lo que hoy es Jartum, la capital del Sudán del Norte, puesto que, como sabéis, el Sudán se ha dividido en dos recientemente. Después de la unión del Nilo Blanco y el Nilo Azul en Jartum, tenemos ya la primera de las 6 cataratas que jalonan el curso del río. Una catarata es un rápido, no es un salto de agua como las cataratas del Niágara. En el caso del Nilo se trata de rápidos debidos a un ligero desnivel y sobre todo a las rocas que generan una corriente que muchas veces hace ese tramo del río imposible de navegar. Si os fijáis en el mapa de la derecha, la sexta catarata está, como digo, un poco al norte de la unión del Nilo Blanco y el Nilo Azul. A continuación, el Nilo recibe su principal afluente, el río Atbara, e inmediatamente después ya tenemos la quinta catarata. Y a partir de aquí empieza el gran meandro que el Nilo hace de este a oeste, y en medio de este gran meandro tenemos la cuarta catarata a la altura de la ciudad de Nápata. Después tenemos la tercera catarata a la altura más o menos de la zona de Kerma. Después, continuando hacia el norte, tenemos la segunda catarata a la altura de Abu Simbel aproximadamente. Después, como podéis ver, el Nilo se ensancha porque ahí tenemos el lago Nasser. En efecto, a la altura de la primera catarata, como todos sabéis perfectamente bien, en los años 60 se construyó la Gran Presa de Asuán. La Gran Presa de Asuán motivó la creación de un gran lago artificial, que es el lago Nasser, que es justamente esta expansión del río que podéis ver, grosso modo, entre la primera y la segunda catarata. Y después el río ya baja sin más afluentes, sin más cataratas, hasta desembocar en el Mediterráneo. En la antigüedad, el delta poseía muchos más brazos que en la actualidad. En la actualidad, en cambio, el delta del Nilo posee solamente 2 brazos. El brazo que desemboca al Mediterráneo por Rosetta y el brazo que desemboca por Damietta. Aquí podéis ver justamente la zona de la primera catarata del río, la zona de Asuán. En la foto de la derecha podéis ver las rocas que motivan justamente esta catarata, y en la foto de la izquierda podéis ver un relieve que se encuentra actualmente en el templo de Philae y que reproduce la cueva desde dentro de la cual el dios del Nilo vierte el agua de la inundación. Si os fijáis, dentro de la cueva hay una figura sedente con un tocado en forma de papiros que sostiene un recipiente en su mano y vierte agua. Bien, pues este dios es el dios Hapi, que es el dios del Nilo, que está justamente en el acto de verter el agua de la crecida, porque los egipcios creían que la crecida surgía de las rocas de la zona justamente de la primera catarata, donde se halla la isla de Elefantina, llamada así en transcripción griega. En egipcio el nombre es Abu, que también significa elefante, porque estas rocas de granito redondeadas por efecto de la erosión del río asemejan a espaldas de elefantes.
Aquí podéis ver el territorio central de Egipto, desde Asuán, desde Elefantina, desde la primera catarata, por el sur, hasta el Mediterráneo. De entrada, me gustaría que os quedara bien clara una cosa que seguro que muchos de vosotros conocéis, pero que quizá algunos no, y es importante que os quede clara de entrada. Y es que todo el tramo que va desde Elefantina hasta el vértice del delta, todo eso es el Alto Egipto. A veces nosotros hablamos del Egipto Medio, y el Egipto Medio sería la parte superior de este tramo. Pero en realidad, a efectos, digamos, de cultura egipcia antigua, no existe el Egipto Medio, y el Alto Egipto va, como digo, desde Elefantina hasta el vértice del delta. Por lo tanto, el Bajo Egipto va desde el vértice del delta hasta el Mediterráneo. Recordad que el Bajo Egipto es lo que queda arriba del mapa, y el Alto Egipto es lo que queda abajo, por razones obvias, porque lo que cuenta es la altitud. Si el río baja desde el sur hacia el Mediterráneo, obviamente es más alta la parte sur que la parte norte. Por lo tanto, el Alto Egipto es el sur y el Bajo Egipto es el norte. Y la división entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, insisto, es el vértice del delta. ¿Qué encontramos un poquito al sur del vértice del delta? Justamente encontramos la ciudad de Menfis, como podéis ver en este mapa. Menfis fue fundada en este punto por los primeros reyes de la primera dinastía, que se establecieron justamente aquí, muy probablemente por razones de carácter simbólico o ritual. Era este justamente el punto medio entre las dos regiones en que el nuevo estado dual, que se forja justamente en este momento, queda dividido. El Alto Egipto y el Bajo Egipto. Estas dos porciones rápidamente tendrán símbolos heráldicos de una parte y de otra. Y como ya hemos visto, uno de los títulos de la realeza justamente se basa en esta dicotomía simbólica entre el Alto y el Bajo Egipto. Y sobre esto es importante que tengáis presente otra cosa. La idea de un estado dual, de un estado dividido en Alto y Bajo Egipto, no es una idea que venga dada por la realidad geográfica. Es una idea que viene dada por la proyección en el territorio de una estructura de tipo mítico. Para los egipcios, todo aquello que es perfecto lo es por la combinación de dos polos opuestos complementarios. En el momento en que los reyes de la primera dinastía se plantean cómo conceptualizar un estado que sienten como perfecto, como acabado, echan mano justamente de este motivo mítico, lo proyectan en el territorio y crean el estado dual. En realidad, el estado dual lo que significa es simplemente un estado perfecto, un estado que representa el orden del cosmos, un estado que reproduce el orden del cosmos. Esto es lo que significa la monarquía dual. En este mapa podéis ver una ampliación de lo que es el área del Alto Egipto, desde la primera catarata hasta lo que hoy llamamos Egipto Medio, hasta la zona de Hermópolis. Esta parte del mapa conviene que os quede bien clara porque justamente de aquí van a surgir las culturas que sin solución de continuidad, sin ruptura, van a llevar a la formación de la civilización faraónica, como veremos en el próximo vídeo. Por tanto, es importante que esta zona de la geografía de Egipto os quede bien clara de entrada. Fijaros que esta zona se caracteriza porque el río hace un meandro que se desplaza hacia el este y luego vuelve hacia el oeste. Inmediatamente al sur de este meandro tenemos la ciudad de Hieracómpolis, que nos va a ocupar en el vídeo siguiente. En la parte central de este meandro tenemos la ciudad de Nagada y en la parte norte de este meandro tenemos la ciudad de Abidos. Estos son los tres centros que de alguna manera suponen el principio del proceso que conduce a la formación de la monarquía faraónica y del estado dual egipcio. En este otro mapa lo que podéis ver son los nomos del Alto Egipto, es decir, la división por provincias, ya en época histórica, del territorio del Alto Egipto. Desde un poco al sur del vértice del delta hasta el sur del Alto Egipto. Fijaros que en el mapa de la izquierda falta justamente la parte más meridional del Alto Egipto, que en cambio tenéis en el mapa que os he puesto a la derecha. En el mapa que os he puesto a la derecha podéis ver que los dos nomos meridionales son el número 1, que es el nomo Nubio, el nomo de Elefantina, y el nomo número 2, que es el nomo de Edfu. Después ya tenemos el número 3, que es el nomo de Esna, que también tenéis en el mapa en color. Y a partir de ahí todos los nomos que están numerados, como podéis ver, desde el sur hacia el norte. El número de nomos varía a lo largo de la historia de Egipto, pero digamos que el número estándar es de 22 nomos para el Alto Egipto, como podéis ver en el mapa en color, y de 20 nomos para el Bajo Egipto.
Os puntualizo que el mapa en blanco y negro no recoge el Alto Egipto completo, sino solo la parte meridional hasta el nomo número 8, simplemente para que pudierais ver los primeros dos nomos por el sur. Aquí tenemos un mapa del delta, es decir, del Bajo Egipto. Fijaros que un poquito al sur del vértice del delta tenemos justamente la ciudad de Menfis. Como os comentaba antes, la ciudad de Menfis de alguna forma es el punto medio entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y después tenemos todo lo que es el delta con sus distintas ramas. Como os he dicho antes, en la actualidad solo queda la rama que desemboca en Rosetta y la rama que desemboca en Damietta. En el centro del delta podéis ver algunas de las ciudades más importantes. En la parte occidental, por supuesto, Alejandría, que sin embargo es una ciudad tardía, como sabéis, fundada por Alejandro y por lo tanto no existe en época faraónica. Y ya en el centro del delta podéis ver ciudades como Sais, como Busiris, como Sebennytos, de donde es originario Manetón, como hemos comentado antes. Y en la parte ya oriental del delta podéis ver ciudades también tan importantes como Tanis o como Avaris, la capital de los Hicsos. Es importante que recordéis la localización de estas ciudades porque constantemente hablaremos de ellas a lo largo del curso y vale la pena que sepáis exactamente dónde localizarlas. Fijaros finalmente que en la zona de Menfis tenemos toda una serie de localidades cuyos nombres sin duda conocéis perfectamente bien: Giza, Abusir, Saqqara, Dashur. Son todas las localidades donde se levantan las pirámides del reino antiguo. Esta es efectivamente la necrópolis menfita. La necrópolis menfita consiste básicamente en las grandes sepulturas piramidales de los reyes del reino antiguo y del reino medio. Y en este otro mapa en color podéis ver los nomos del Bajo Egipto. En realidad, si os fijáis bien, falta el nomo número 1. El nomo número 1 es el nomo de Menfis. En este mapa han olvidado colocar el número, pero es el nomo de Menfis. Por lo tanto, el nomo de Menfis forma parte del Bajo Egipto. Como os decía antes, el número estándar de nomos del Bajo Egipto es de 20. Tanto en este mapa como en el de los nomos del Alto Egipto que hemos visto hace un momento, podéis ver también la densidad de población en un momento concreto de la historia de Egipto como es el Reino Nuevo.